Episodio 2. El vino y el fuego. Capítulo 1. El camino a Caná. 3 días habían pasado desde el encuentro con Natanael. El sol de Galilea, más suave y fértil que el de los desiertos del sur, acariciaba las colinas mientras el pequeño grupo avanzaba hacia el norte. Jesús, seguido ahora por sus primeros amigos, no se dirigía a un trono, sino a una celebración. Caná de Galilea era una aldea pequeña, de casas de piedra blanca y calles estrechas que olían a pan recién horneado y a tierra húmeda. Había una invitación pendiente, una boda. Es fascinante notar que el primer acto público del Verbo encarnado no fue un sermón en una montaña ni un juicio en una plaza, sino su presencia en una fiesta. Dios, en forma de hombre, decidió que su gloria se manifestaría por primera vez entre el sonido de las flautas, las risas de los niños y el brindis de una nueva familia. María, su madre, ya estaba allí. Ella se movía entre los invitados, con esa mezcla de autoridad y servicio que solo una madre posee. Capítulo 2. El drama del vino agotado. Las bodas en aquel tiempo no eran eventos de unas horas, eran festivales de 7 días. La hospitalidad era una ley sagrada. Quedarse sin vino no era solo un error logístico, era una tragedia social, una mancha de vergüenza que perseguiría a los novios durante años. Imagina la tensión en la cocina. Los odres, antes pesados y frescos, empezaron a sentirse livianos. El sirviente principal intercambia miradas de pánico con los mayordomos. El vino se ha terminado. En medio del bullicio, María percibe el cambio de atmósfera. Ella no busca al organizador, busca a su hijo. Capítulo 3. La metamorfosis del agua. Fue un susurro cargado de una confianza absoluta, pero la respuesta de Jesús suena extraña a nuestros oídos modernos. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No fue un desaire, sino una declaración de que su cronómetro ya no pertenecía a la voluntad humana, sino al diseño del Padre. Sin embargo, María, con esa fe que no cuestiona, le dice a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra para el rito de la purificación. Cada una de ellas podía contener hasta 100 litros de agua. Eran tinajas de ley, frías y pesadas. Jesús miró a los criados y les dio una orden sencilla: «Llenad estas tinajas de agua». Ellos las llenaron hasta el borde. No hubo oraciones ruidosas ni pases de manos mágicos, solo la obediencia humana encontrándose con la voluntad divina. «Sacadlo ahora», ordenó Jesús, «y llevadlo al maestresala». Cuando el encargado de la fiesta probó aquel líquido, sus ojos se abrieron con asombro. Él no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes, los que habían sudado cargando el agua, sí lo sabían. No solo era vino, era el mejor vino que jamás había tocado su paladar. Tenía el cuerpo de los viñedos más antiguos y la frescura de una creación nueva. Llamó al esposo y le dijo: «Todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este fue el principio de sus señales. En la quietud de una aldea galilea, Jesús demostró que Él no vino a parchar lo viejo, sino a transformar lo ordinario en extraordinario. Cambió el agua de la purificación legalista por el vino de la gracia celebrativa. Sus discípulos lo miraron y por primera vez el velo se levantó un poco más. Creyeron en Él. Capítulo 4. El ascenso a Jerusalén. Pero la alegría de Caná pronto daría paso al fuego del celo divino. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Jerusalén en Pascua era un hormiguero humano. Cientos de miles de peregrinos de todo el mundo conocido convergían en el templo de Herodes.
una maravilla de mármol blanco y oro que brillaba tanto que era difícil mirarla al mediodía. Pero al entrar en los atrios exteriores, en el llamado atrio de los gentiles, Jesús no encontró un lugar de oración. Encontró un mercado. El olor a bueyes, ovejas y palomas llenaba el aire sagrado. El ruido no era de salmos, sino de regateos. Los cambistas de moneda gritaban sus tasas de cambio, aprovechándose de los pobres que venían de lejos para cumplir con sus sacrificios. El lugar destinado para que las naciones buscaran a Dios se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús se detuvo. Sus ojos, que días antes miraban con amor a los novios en Cana, ahora ardían con un juicio antiguo. Capítulo 5. El látigo y las mesas volcadas. No fue un estallido de ira descontrolada, sino un acto de justicia deliberada. Tomó unas cuerdas de los animales y tejió un azote. Entró en el atrio y comenzó a echar fuera a todos. Las ovejas corrieron balando, los bueyes atropellaron los puestos de madera. Con un movimiento poderoso, volcó las mesas de los cambistas. El sonido de las monedas de plata chocando contra el suelo de piedra resonó como un trueno en el recinto. «¡Quitad de aquí esto!», gritó, y su voz dominó el caos. «¿No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado?». Los líderes religiosos, recuperándose del shock, se acercaron a él. Estaban furiosos, pero también intimidados. «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?», le preguntaron. Querían una credencial, un milagro que justificara su autoridad para limpiar el templo. Jesús les dio una respuesta que tardarían años en comprender. «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Capítulo 6. El templo de su cuerpo. Los judíos se rieron. «En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás». Ellos miraban las piedras, las columnas de 40 metros de altura, el oro sólido. No podían ver que el verdadero templo, la verdadera morada de Dios entre los hombres, estaba de pie frente a ellos, respirando, con el corazón latiendo con fuerza tras el esfuerzo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron estas palabras. Entendieron que aquel hombre que vació el templo de Jerusalén estaba preparándose para ser él mismo el lugar de encuentro definitivo entre Dios y la humanidad. Aquel día en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Él sabía lo que había en el hombre. Sabía que la multitud que hoy lo aclamaba por sus milagros, mañana podría pedir su cabeza. Pero su misión ya estaba en marcha. El vino nuevo había sido servido y el templo viejo había sido desafiado.